Bien, señores, nosotros continuamos y en esta mañana les damos la bienvenida al ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, al señor Ito Bisonó, que está con nosotros y que nos place que esté acompañándonos en esta entrevista de Despierta RD. Buen día. Sí, ahora es así. Un saludo COVID, Sí, ¿verdad? así es. Buenos días, Hito. Muy buenos días. Qué bueno estar aquí con ustedes hoy, Gilbert. Saludos, En una mañana un ministro. poquito diferente porque está lloviendo. Sí, está lloviendo. Está lloviendo Sí. un La poco. bendición del Señor que nos da temprano. Y nosotros lo que venimos Sí. orgullosamente del campo, ¿verdad? La lluvia siempre es grata. Sobre todo lo que representamos a Cristo Rey. También. Igual que usted y yo. Con dos embajadores de Cristo Rey. Claro, Sí, claro. Siempre. Bueno, Ito, estamos en tema de pandemia, las empresas en la República Dominicana atraviesan situación al igual que en el mundo. El Ministerio de Industria y Comercio, ¿cómo va empujando los programas de recuperación para la actividad de las empresas en el país, pequeñas y medianas? Sí, lo primero es eso, Daniel. Estamos viviendo un momento excepcional en el mundo completo por el tema del COVID. Y eso, bueno, pues ocupa a todo el mundo porque con las limitaciones, el confinamiento, la paralización que hay en el mundo, pues de alguna manera impacta. Y ha sido un año, el 2020, un año duro y tenemos muy buenas esperanzas para el 2021. Por ejemplo, hoy sale en uno de los periódicos de circulación nacional el informe del Banco Central de la República Dominicana, donde habla de un crecimiento excepcional de la República Dominicana. 6%. Es un 6%. Ahora, el Banco Mundial estima también esos mismos números, no son solamente del Banco Central de la República Dominicana, cuando el promedio para América Latina es 3.7% de crecimiento, incluso para países como Canadá y algunos de Europa. ¿Qué quiere decir? Que República Dominicana se ve como un enclave de oportunidades. ¿Qué encontramos nosotros en el ministerio? Bueno, agosto del año pasado, apenas llega uno y ya en octubre se aprueba un presupuesto obligatoriamente en la Cámara, uno queda con el presupuesto que deja en planificación las autoridades anteriores. Sin embargo, ya para la fecha, nosotros en tema de zona franca tenemos la recuperación total de los empleos con que las zonas francas cerraron o comenzaron el año del 2020 a enero del 2020. Lo que faltan de esa misma matrícula es porque no pueden presentarse a su trabajo, o por edad, o porque están embarazadas, o porque tienen alguna condición, ¿verdad? Pero hay pleno empleo en recuperación de zona franca. Aparte de eso, tenemos 25,000 nuevos empleos. Tenemos 15... ¿Con todo y la pandemia? Sí, con todo y la pandemia. Te voy a explicar con los nombres. Hay 15 nuevas empresas que se han instalado y unas 10 que están en ampliación. 15 empresas. Nuevas, con una inversión superior a los 40 millones de dólares. Pero aparte de eso, hay 3 parques nuevos industriales que se han también aperturado en República Dominicana. ¿Cuáles son las empresas de crecimiento? El tabaco es una de ellas. Acabamos de inaugurar, por ejemplo, o reinaugurar en Romana, este jueves pasado, una inversión de 600 millones de pesos para ampliar y tener nuevas plazas de trabajo en la zona franca de Central Romana, que la ocupa una sola franca de tabaco, que es Tabacalera de García, ¿verdad? Pero así ha pasado en Santiago, nosotros y en Navarrete, y se está sembrando. Recién llegó el presidente, nos encargó de una comisión para relanzar el tabaco en República Dominicana. Una industria que tiene 30,000 empleos directos, 100,000 empleos indirectos y que exporta 1.000 millones de dólares anuales. Y que estamos fabricando más de 8 billones de tabaco en máquinas. Y ese es un sector que ha crecido. Pero el otro sector que ha crecido son los call centers. Por alguna razón, República Dominicana, el mundo en pandemia, y los call centers de aquí no cerraron. Siguieron trabajando, se reinventaron. Y entonces ahora las compañías internacionales que necesitan call center miran hacia la República Dominicana y se han ampliado. Hace 2 o 3 semanas, por ejemplo, se amplió uno que se llama Teleperformance,
que queda aquí en la John F. Kennedy. En la, La Kennedy. bueno, Kennedy. estaba en la Pastoriza. No, es que son dos, ese es uno. Ese uno. Sí, ok, o sea, son dos ok, locales que ellos tienen, pero donde ampliaron ahora es en la Kennedy. Ok. Tienen ahí 4,000, ampliaron a 6,000 y a fin de año lo llevan a 10,000. Pero ¿cómo se reinventaron? Se reinventaron de manera de que tú te puedes quedar en tu casa y no importa que tú vives en Dajabón. Te instalaron tu computadora, tu inversor, tu programa y tú desde ahí estás conectado. Desde la casa. Desde la casa. O sea, se trabaja, ese es el teletrabajo. El teletrabajo. Y eso se está ampliando. El otro sector que se ha ampliado y que tenemos ya ampliaciones y por inaugurar, con una noticia que va a impactar al mundo pronto, porque hay cosas que se van a fabricar aquí, que van a impactar, que están en instalación, por eso lo digo, es el tema de lo que le llaman el medical device, que son los sueros, los cateterismos, lo que es los dispositivos médicos en todos los renglones. Nosotros somos los número uno en exportación a los Estados Unidos. Sí, porque en Jaina, en la zona franca de Jaina, ahí se fabrican Todas, muchos dispositivos en médicos. todas. Sí. Entonces, esos son renglones que son real, que han ido ampliándose. Y muchos otros, ahora pronto tenemos una inauguración de una zona franca, ya lo verán, que es la zona franca más grande de América Latina. 35,000 metros cuadrados, una sola nave para exportación. Y en el ámbito agrícola, lo mismo. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en Boca de Mao, hay una zona franca de exportación, la certificamos como zona franca ahora. Ahora, en este gobierno del presidente Luis Abinader, exporta 4,000 furgones de banano orgánico al año. Entonces le estamos dando seguimiento para que ese mismo modelo vaya con la posibilidad de la piña, del aguacate, de los invernaderos, y son sectores diversificar que, como esa tú dices, Ministro, de los zonas francas. Ya hablaremos, si ustedes quieren, un poquito de las pymes o las empresas fuera de zona franca. Hace unos días, creo que hace una semana, estuvimos con Iván García, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes. Sí, la y federación. estuvimos haciendo un análisis sobre el mismo tema de los empleos, que usted dice que si el Banco Central proyecta un 6% de crecimiento, usted dice que hay varias empresas, 15 empresas nuevas, pero él hablaba de unas 14,000 que han cerrado. Entonces, ¿cómo 15 pueden ser, por más que usted le ponga 10 empleados o 5 empleados, 15,000 o 14,000 empresas son mucho más significativas que 15? ¿Qué representan esas 15 empresas que se han iniciado operaciones en comparación a las que han cerrado? Porque usted dice que empleos están desarrollándose, pero en el país lo que vemos es la cantidad de gente que dice que no hay trabajo. Fíjate, yo me refería a la zona franca. ¿Solamente? Solamente en este aspecto. Ahora me voy a referir a las industrias fuera de zona franca. Ok. Que hemos por primera vez armado un equipo como un solo músculo, como una paloma, ¿verdad? Con dos alas, que antes no trabajaba juntos. Porque las zonas francas, por ejemplo, importan a República Dominicana 3.600 millones de dólares al año. ¿Y por qué no se lo servimos nosotros mismos? Para que dejen de importarlo. O una parte. Es lo mismo que en el mundo hablan de que va a haber un movimiento de 5 trillones de dólares. ¿Y por qué nosotros no agarramos no un 1%, sino un 0.1% para traerlo a República Dominicana, que serían 100,000 nuevos empleos? Entonces, claro que hay una movilidad en diferentes sectores, pero tenemos que ver también lo que hay fuera de zona franca. Nosotros acabamos de recibir un capital extranjero, de inversión extranjera, de 65 millones de dólares para hacer una fábrica de vidrio que le va a suplir a la demanda de vidrio local y de exportación en todo Centroamérica y el Caribe. Nestlé acaba de hacer una inversión de más de 73 millones de dólares en San Francisco de Macorís, fuimos y le inauguramos. Nosotros estamos teniendo en Santiago, en una empresa de hacer galletas, somos los número uno en América Latina del consumo de galletitas de soda en los Estados Unidos. Pero la industria de los cosméticos en República Dominicana, que son pequeñas industrias, tiene un crecimiento de un 300%. Solamente con la llamada baba de caracol que se pone la mujer en la cara, a Rusia nos estamos convirtiendo allá ahora en una marca país, igual que la exportación del ron. A Rusia estoy hablando, porque a Chile exportamos 400,000 cajas anuales, que ha bajado un poco porque en el mundo entero ya no hay el mismo espacio de diversión y de trabajo. Ahora,
lo otro es la pequeña y las medianas empresas, que seguro era a lo que se referían. Hay muchas que han sido golpeadas, lógicamente que sí, eso es obvio. Y entonces tenemos un plan que en los próximos 2 semanas, digo, de los que se han ido desarrollando, otro para el financiamiento, para el salvataje. Y ahora se acaba de anunciar, está en los periódicos de hoy, que por ejemplo a las pequeñas, medianas empresas no tendrán que pagar el adelanto. Zona franca y estaciones de combustible, esa es la El anticipo. permisología. No, esa es otra. anticipo. Lo del anticipo. Lo es del que usted dice. anticipo. A eso que me refiero. Están liberados. Están liberados. Entonces, a esas que tienen esas trabas y que existen, y que lamentablemente habrá que relanzar unas, reinvertirse otras, bueno, pues nos estamos ocupando de ellas. Ministro, usted ha señalado unos temas interesantísimos sobre el fortalecimiento de la economía y el crecimiento. Usted habla del call center, obvio que esto no establece contagio por la cercanía o la parte lejana que tienen los que trabajan, están un poco separados. Obvio el crecimiento, y lo señalamos como positivo esto. El tabaco también, hay mucha gente que está fumando mucho tabaco con este confinamiento que tenemos en este momento. Es obvio el crecimiento. Y usted habla también de la creación de 25,000 nuevos empleos. Pero yo quiero precisar ahí, ministro, porque las 3 patas de la economía está el turismo, zona franca y remesas. Las remesas se han recuperado. No, han aumentado. Sí, han aumentado. Y no dependen de nosotros. No depende de un exógeno. Es exacto. exógeno. Y además de eso, hay que agradecer hoy más que nunca Sí, a esos dominicanos que viven fuera, correcto. que teniendo su crisis que administrar allá, siguen pensando en los dominicanos de aquí. Y en vez de bajarla, lo que han hecho es que han subido a 8,000 millones de dólares. Correcto. Entonces, nos quedan 2 puntos importantes, que es zona franca y turismo. El turismo está desplomado, a un 87% ha caído, según dijo el Banco Central recientemente. Entonces, lo que a mí no me ubico bien, ¿cómo podemos tener un crecimiento de 6% si esas 2 principales variables están desplomadas en este momento? Bueno, porque todo en el mundo es relativo. Si hay un crecimiento en un renglón y baja el otro, lo que hay que ver es cómo se nivelan y cómo se mantienen los niveles altos. Por ejemplo, el turismo, en muchas de sus inversiones dejan el dinero fuera, son operadores. Y cuando viene ese turismo aquí, se queda muchos en los hoteles. Si nosotros buscamos otro tipo de inversión que puede dejar más dinero en la República Dominicana, seguro que se va a sentir. Claro, el turismo es una parte esencial de la economía, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, Pero, ministro, y hay que pedirle a Dios. Estamos teniendo 6 millones de turistas al año entrando al país. Sí. Y una ganancia de unos 600,000, 700,000 millones de dólares. Sí, ese es un gran déficit que tiene la entrada económica del país. Y hay que pedirle a Dios, porque no depende de nosotros. Nosotros tenemos claro, las mejores playas. Lo principal que tenemos es la gente nuestra para atender a los turistas. Pero sin embargo, los turistas son los que tienen que llegar aquí. Fíjate que España vuelven y lo cierran. Sí. Y así está el mundo cada vez más complicado, con una nueva cepa en Brasil que le impiden ahora viajar a Europa a los brasileños en el día de ayer. Sí. Entonces, eso no depende de nosotros. Tenemos que enfocarnos en lo que sí dependen de nosotros. Por ejemplo, hay cosas que quizás no se ven a corto plazo, pero el presidente, por ejemplo, acaba de firmar un acuerdo con el presidente de Haití. ¿Cómo va a impactar eso en la República Dominicana si las parturientas haitianas se quedan en Haití dando a luz? Bueno, pues nosotros tendremos más recursos de salud pública para los dominicanos para combatir el COVID, para atender ¿Y por qué no le cobramos, ministro? ¿Por qué? ¿Por qué no le cobramos los partos? ¿Cómo le cobran Bueno, pero dominicanos? eso puede ser, pero nosotros sabemos que ellos no tienen para pagarlo en este momento. Lo ideal es que se queden allá, la atiendan allá y que le vaya a todo el mundo bien. Bueno. Ese acuerdo de regularizar y poner claro las reglas del comercio, por ejemplo, nunca se había dado. De repente nosotros nos enteramos que allá ponen unos aranceles que incluso no van acorde con los acuerdos internacionales. De 700 a 7,000 dólares por furgón para chequearlo.
que le cobran impuestos a las exportaciones nuestras y no pueden pasar por tierra. Pero muchos de esos acuerdos del ministro son a largo plazo. Bueno, posiblemente que ustedes al 2024 no vean resultados de esos acuerdos. Mucho de ello es de acción inmediata. Por ejemplo, ya lo de los furgones lo dejaron sin efecto y no se va a hacer. Y puede fluir el mercado. Nosotros mismos fuimos a la apertura del mercado binacional que no estaba funcionando y representan 1.400 millones de dólares anuales. Entonces son dinámicas de la economía Ministro, que se han hecho y que el presidente la ha asumido y que también impacta de una manera positiva. ¿Cómo ve el gobierno este acuerdo con Haití? Que saludamos ese acercamiento, pero Haití tiene una historia displicente a nivel de respetar, de dar cumplimiento a lo que pacta, sobre todo con República Dominicana. Entonces, se ha hecho un anuncio interesante, la población, una buena parte de la población lo ha saludado, pero ¿está confiado el Estado dominicano, el gobierno dominicano, de que Haití va a cumplir en esta ocasión? Bueno, tenemos que estar obligados a tener, por lo menos de nuestra parte, la buena fe, la decisión, el seguimiento, la supervisión de las cosas que se pactan. El presidente Abinader ha dado muestra de que cumple con su palabra. Ya lo otro hay que esperar, pero tenemos que tener la buena fe que sí, porque lo que es imposible es separarnos los dos países. No, eso es Estamos condenados, ¿verdad?, a convivir juntos. Ojalá que llegue y que este sea el principio de que las cosas se vayan formalizando, institucionalizando y desearle lo mejor, porque a la hora que ellos tengan allá mejores recursos, mejor tema de medio ambiente, salud, se quedan allá. Incluso le compran más a República Dominicana. Entonces yo creo que los pasos que ha dado el presidente Luis Abinader en firmar por primera vez algunas cosas puntuales, esperemos que sea de la buena voluntad de las dos partes. Ojalá que se cumpla. Ministro, paso a otro tema que usted tocó mucho en campaña y yo me imagino, primero quiero preguntarle, ¿cómo se siente usted cuando usted ve que los viernes están llenos de memes de la formulita de Hito? Eso es un tema que yo digo, ¿cómo se sentirá el señor ministro Hito Bisonó con relación a esto? Y sobre todo, ¿cómo usted le puede explicar a la población el alza constante de los precios de los combustibles? Primero, yo creo que ha sido oportuno traer al debate cuál es el componente de la fórmula de los combustibles. Y yo mantengo mi misma posición. Yo en campaña con la formulita, como se le llama, cada viernes, decía cuánto tiene de componente impositivo los combustibles y en qué se gastaban. El video está ahí, lo tienen que ver. Ahora, los que lo quieren tergiversar, no importa lo que tú le expliques. Ellos tienen una línea y es para tergiversarlo. Ahora, mi posición sigue siendo la misma. ¿Cómo se gasta bien el dinero que tú pagas en impuestos? Y yo creo que el ejemplo lo estamos dando. Por ejemplo, valga la redundancia, nosotros estamos ahorrando 44 millones de pesos mensuales en nómina, que no tenían ningún tipo de justificación, que no se sabía ni quiénes eran, ni dónde estaban, ni el teléfono, ni referencia. Por decir una cosa, 1.8 millones de pesos mensuales en carro de alquiler, que no se alquila nada ahora. De ahorro. De ahorro. La mitad de la factura de teléfonos, porque habían flotillas para todo el mundo. Para esos 4.000 que nadie sabía dónde eran, que eran estructuras políticas inorgánicas, tenían flotillas de teléfonos. Eso no existe ahora. Entonces lo importante es dónde tú gastas el dinero que tú le cobras al ciudadano, que el ciudadano participa responsablemente. Pero ¿verdad? puede refrescar el por qué ese aumento constante. Sí, claro, a eso voy. Porque eso es importante, que la gente sepa el por qué el Ministerio de Industria y Comercio regularmente siempre se ve el aumento y la gente lo puede entender. Sí, claro. Y a partir de esta semana vamos a colocar unos videos bien sencillos para explicar cuáles son los componentes y cómo es que eso funciona. Porque ahí están, y vuelvo y digo, cuando nosotros planteamos la formulita, no planteamos de modificar la ley, ni criticamos al ministro de ese momento, ni propusimos hacer algo tremendista. Ni que lo iban a bajar. Ni que lo íbamos a bajar, aunque yo creo en una línea de nivel político y de administrativo de bajos impuestos, pero que pague todo el mundo y que se administre bien, ¿verdad? Entonces, vamos a los mercados internacionales. El petróleo la semana pasada andaba por los 47 dólares el barril y cerró en 53. Eso es una parte. El dólar el año pasado ha tenido un incremento de un 11% a lo que este año.
lo que son los fletes marítimos se han reducido y se han encarecido. La OPEP redujo producción y ya vemos los resultados del aumento. Entonces son componentes que sencillamente están a la vista de cualquiera que quiera ocupar un poquito de su tiempo y ver si son ciertos. Ahora, ministro, lo otro es, lo importante de esto es que nosotros vamos con la transparencia y con la respuesta que la gente necesite. Las últimas 2 semanas, el Estado ha asumido el 70% del aumento de los combustibles. Han subido 3, pero marcaban 10. En lo que va de año, el gobierno ha asumido mediante la responsabilidad que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, más de 250 millones de pesos en 2 semanas. En periodos donde siempre en diciembre suben los combustibles, no es este año. Pero eso hay que hacérselo saber a la población. Bueno, lo estamos diciendo. Pero con una campaña sistemática, como sale la formulita de las redes, sí, eso debe de informarse a sí mismo para que la gente entienda que el gobierno está asumiendo eso. Así es. Porque en este caso, lo de la formulita le ha ganado a la carrera a eso que usted está diciendo. Porque vuelvo y digo, ya en las redes, que es lo que tú señalas, todo tiene su trazabilidad. Sí. Usted agarra, yo lo invito a que entre y le dé a quién es que lo dice. Y usted verá que tiene un componente político. Que yo te diría a ti, bueno, quizás están haciendo su trabajo, pero yo como duartiano siempre recuerdo que la política tiene un componente de nobleza, que es una ciencia de la más noble para ocupar la mente humana. Pero cuando usted va a tergiversar cosas y a desvirtuarla por un sencillo argumento, como usted no tiene otro que tenga base, que tenga fuerza o no tiene propuesta, tiene que ir entonces a la mentira. Lo que pasa es que por ahí... Pero bueno, todo eso está bien. Lo de los combustibles, perdóname Daniel, es que toca por otro lado, da un golpe en un lado y le da otro golpe en otro lado, eso es inflacionario. La mayoría de los precios, ministro, se han disparado por el precio de aumento de los combustibles. No, Gilbert, más que eso, sí, más que eso, yo entonces vuelvo y lo invito a tomarse un momentito porque para eso hay que ocuparse. Claro. Si nosotros vemos en los mercados internacionales lo que se llaman los commodities, sí, la soya, el maíz, la cebada han aumentado casi un 40%. ¿Por qué? Bueno, porque en el mundo había lo que estaba en el mercado, lo que estaba en almacén y lo que se estaba produciendo. Hace un año que se consumió todo porque la gente estaba confinada, ¿verdad que sí? Y se sembró menos porque la gente estaba confinada. ¿Quién está comprando más, China, Rusia o Estados Unidos? No, no solamente lo que están comprando. Argentina es el mayor productor de soya de la región y de granos, ¿verdad? Sí. Y prohibió la exportación porque ya lo que tiene es para ellos. Sí. Entonces, ¿qué hacen los productos? Se disparan. Claro. ¿Y de qué depende el huevo? La gallina si no come maíz no pone huevo. Evidentemente. Ni crece el pollo. El cerdo tampoco se engorda. La vaca, si no le dan alimentos, si nada más come hierba, la calidad de la leche baja. Y entonces ya no es la misma leche que da la mantequilla, que da el yogur, que da los derivados. Una serie de factores que influyen. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, que incrementa los precios. Pero no es solamente en República Dominicana. Es lamentablemente lo que está pasando con la situación mundial. Nunca, ¿eso no pasaba antes? Sí, pasaba, por ejemplo, para las épocas en España, toditos nosotros tenemos un amigo en Nueva York o en Europa, ¿verdad que sí? ¿Cuánto hacía que no nevaba en Madrid? Sí. ¿Cuánto? 50 años. Sí. Entonces está nevando en Madrid. ¿Qué pasa con un invierno más crudo en Europa? Más consumo de combustible. Más calefacción. Sí. Ahora, ¿qué tiene que saber la gente también? Que cuando tú hablas de calefacción, no solamente habla del GLP, por ejemplo. ¿De qué está compuesto el GLP? 70% butano y 30% de otro componente. Si usted busca qué es el butano, ha subido 100% en el mercado internacional. ¿Cómo tú no transfieres una parte siendo responsable? Ahora, una gran parte también se debe de buscar la manera de que no impacte duro a la población. Pero sería irresponsable hacer lo que hizo la pasada administración del PLD, que cuando nosotros asumimos Industria y Comercio, tenía una deuda de 2.500 millones de pesos por no transparentar los niveles de variación de los combustibles todos los fines de semana. Y tú dirás, ¿no le llega a la población ese fin de semana? No, pero y esa deuda hay que pagarla como quiera, se la quitan de los bolsillos en impuestos a la gente. No se lo quita ese fin de semana, pero se lo quita de otra manera.
Y nosotros en los 5 meses que pasamos ahí, a pesar de los aumentos, cerramos en cero nuestros niveles de movimiento semanal en los combustibles. Y eso es lo que aspiramos, transparencia, que la gente sepa qué es lo que está pasando, que nos entienda y nosotros ayudar a que con una administración eficiente y transparente, como lo hace el presidente Luis Abinader, y es un mandato que tenemos nosotros de acción, bueno, la gente sepa que somos un equipo, que aquí lo que nosotros queremos es, casualmente, que no muera la abuelita de alguien, que no tengan que llegar a los hospitales, que la gente pueda realmente tener un trabajo digno, no una dádiva política, sino que se sienta empoderado de que por su propia iniciativa pueda vivir y vivir decentemente y criar a su familia. Usted hablaba de transparencia y hablaba también estábamos hablando de precio y de escalada alcista. El sector comercial en la República Dominicana tiene una preocupación. Usted como miembro, por ejemplo, de la comisión que otorga los permisos de importación, antes estos permisos se otorgaban bajo un criterio, luego entonces se sometían estos procesos al tema de la bolsa, que fue muy cuestionado. Ahora, ¿cuál es el criterio que prima respecto a esto? Sobre el otorgamiento de permisos de importación de productos, de esto de la canasta básica. Bueno, esa es una parte que le compete más al Ministerio de Agricultura. Nosotros somos parte de una comisión porque velamos por el cumplimiento del DERE-CAFTA. Y en lo que concierne al DERE-CAFTA, entonces es otras medidas que son importaciones mínimas, porque por ejemplo con el arroz no llega ni siquiera a la importación de 1 semana y media de arroz, es menos que eso. Tengo entendido que no se han publicado todavía. No, pero están por publicarse. Ya el ministro de Agricultura nos presentó más o menos la metodología, que es una metodología del 80-20, 80 a lo tradicionales, 20 a la discrecionalidad del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Y la propuesta que hagan y de buscar un ejercicio de que sea equilibrado. Y en ese sentido es lo que se está buscando. Y ahora, casualmente, nosotros presidimos una comisión que el presidente nos ha encomendado para la protección y el resguardo del sector arrocero en República Dominicana ante la entrada total del desmonte arancelario con el DERE-CAFTA. Sí, El arroz, hay por que ejemplo, prepararse para eso. es una parte importantísima porque impacta más de 14 provincias en la República Dominicana y hay que protegerlo. Mire, reforma fiscal, usted la mencionó. ¿Usted está de acuerdo, como mencionaba, de que bajen el monto del impuesto a bienes industrializados, al ITEVIS, y que todo el mundo pague? ¿Cuál es la metodología en la que usted estaría convencido para esa reforma fiscal que al parecer el gobierno quiere presentar este año para que empiece a aplicarse en el 2022? Sí, eso es un compromiso que se tiene. El presidente es economista incluso y está totalmente al tanto y dándole seguimiento con el equipo económico. Pero al igual que todo el mundo, yo supongo que ustedes que pagan impuestos quisieran que la economía, hay un 56% de personas que no tributan, compañías grandes, informales, pequeñas, que no tributan, y entonces los impuestos los pagan unos pocos para cubrir a todo el mundo. Los chinchín. Exacto. Entonces lo importante es que haya un equilibrio, ¿verdad? Y que haya menos informalidad, y vuelvo y repito, lo he dicho varias veces, que el dinero que paga el ciudadano, poco o mucho, que a veces pagan y no se dan cuenta. Cuando tú compras una botellita de agua, tú estás pagando impuestos. Porque con esa energía que le enfrían, con la etiqueta, con lo que hacen el envase, está pagando impuestos. Claro. Entonces, lo ideal es que se coloque bien, se gaste bien, sea transparente, sea efectivo, que hayan servicios públicos que cada vez sean de más calidad y de más respeto al ciudadano. Pero es inminente la reforma fiscal. Yo creo que sí, es inminente y hay que buscar la manera de que sea para que todo el mundo tenga más posibilidades de trabajo y de inversión. El tema es mayor inversión, mayor riqueza, mejor calidad de trabajo, que paguen sus impuestos y que el gobierno lo invierta adecuadamente. Ministro, ya nos vamos, pero va a haber mucha gente en la calle, van a cancelar mucha gente, pero el fase 2 se prohibió, ya se eliminó eso. Sí. Y las pymes van a sufrir bastante. No, ahora en viene. 30 segundos denos. Aprovecho para decirle que en las próximas semanas se va a presentar un plan, ya nos reunimos. Eso es primicia aquí, ¿verdad? Para el rescate, sí,
para el rescate económico de las pymes en varios niveles. Los que no son bancarizados para que haya mayor flexibilidad de acceder a esos préstamos, y los que son ya más bancarizados y que quizás puedan ser más importantes. Pero el presidente mismo le está dando seguimiento para que la economía fluya y que para los que menos pueden tener acceso a la formalidad se formalicen y tengan recursos para seguir adelante. Bien, gracias Ito Bisonó, siempre grato conversar con usted, ahora como ministro de Industria y Comercio, ofreciendo informaciones interesantes y que son de mucho interés para toda la población dominicana. Gracias a todos también por estar con nosotros, todo este equipo. Mañana deja abierta la invitación para que nos sintonicen a partir de las 6. Muy bien. A ustedes también. No hablamos de quién ganó anoche en la pelota. Ya no hay pelota, ministro. No hay pelota ya. Son liceístas estos. Después que el Licey perdió, no hay pelota. Hasta luego. Se acabó.